¿Tienes un plan B? ¿Qué hacemos ahora? Morir es lo que harán. Asquerosos niños asustadizos. Mike, Hay más de una forma de ser alguien pequeño. ¿Yo? ¿Pequeño? Soy el devorador de mundos. sí, ¡impostor! ¡El devorador de mundos! ¡Un niño sin cabeza! Es una anciana débil. ¡Poder de Pennywise! ¡Devorador de mundos! Soy el devorador. Un payaso con un corazón temeroso. Uno de los conceptos más misteriosos, interesantes y bastante curiosos y aterradores que se nos revela en la novela de Eso It del maestro del horror Stephen King es la consecuencia final o el destino final que tuvo el pueblo de Derry, Maine, después de que el club de los perdedores derrotaran a Eso o a Pennywise y que sí lograran destruir completamente su avatar físico y que destruyeran esa parte de su esencia que proyectaba del macroverso o macrocosmos en Derry, ya que aunque estas consecuencias no las vemos realmente en la adaptación cinematográfica del 2019 de Andy Muschietti, ni tampoco lo vemos en la miniserie de 1990, sí es algo que a muchos de los fans que todavía no han leído la novela de Eso y otras novelas de King que ocurren en Derry o cerca de este lugar no conocen qué pasó en realidad con el pueblo después de que la influencia corrupta de Pennywise se desvaneció, ya que en efecto en las novelas sí se nos enseña de forma directa que después de la derrota de Pennywise el pueblo sí sufrió de dos cosas de forma casi inmediata, y estas son un desastre natural o un tipo de catástrofe muy fuerte, así como también un cambio psicológico y una transformación completa en cuanto a las personas que vivían ahí, y los mismos miembros del Club de los Perdedores también experimentan algo de esto. Asimismo, el pueblo de Derry se convirtió, debido a toda esta influencia negativa y corrupción de Eso, en un tipo de imán para cosas paranormales y sobrenaturales. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente qué pasó de forma inmediata después de la derrota de Pennywise, qué consecuencias psicológicas tuvieron los habitantes del pueblo y por qué este siguió siendo un lugar peligroso aunque no estuviera Eso de forma directa. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. En la novela se nos revela que inmediatamente después de la destrucción de Eso It, cuando lo confrontaron ya de adultos todos el Club de los Perdedores y sí lograron vencerlo, que de una forma bastante rápida y casi inmediata, algo muy curioso e inesperado pasó, ya que la derrota de Pennywise desencadenó un tipo de catástrofe natural muy fuerte, que sí dejó al pueblo de Derry con unas cicatrices físicas, por así decirlo, ya que poco tiempo después de la aparente destrucción del avatar físico de Eso, la peor tormenta y más fuerte en la historia del estado de Maine llegó a este lugar y barrió con todo el pueblo, destruyendo a su paso una buena parte de este, ya que el centro de Derry quedó en muy mal estado, con muchos de los edificios más viejos y antiguos que colapsaron de forma definitiva. Y esto no es lo único que pasó con la tormenta, ya que se nos dice que el standpipe o la torre de agua del pueblo quedó toda destruida completamente, y ese lugar en la novela se nos dice que era muy peligroso, ya que se nos dice que los niños que iban a este lugar y se metían para nadar o por mera curiosidad se ahogaban ahí, y se nos implica que todo esto lo hacía en realidad Pennywise o Eso de alguna manera sobrenatural, con la influencia y el control mental que él tenía sobre el pueblo. Por eso esta torre de agua es destruida. También la bodega de los hermanos Trucker
es destruida de forma completa, y en la novela esta bodega es un lugar significativo, ya que es donde varios de los personajes tuvieron un encuentro con Esoid, y de hecho es aquí donde Eddie se encuentra de forma directa con la criatura, dentro de este lugar. Asimismo, en la novela del Cazador de Sueños o de Dreamcatcher es donde todos los personajes protagonistas que son amigos conocieron a su amigo Doditz en el estacionamiento abandonado de esta bodega. Por eso este lugar también es destruido de forma completa. Otra cosa que la tormenta sobrenatural destruyó de forma completa es la casa número 29 de la calle Neibold, la cual se nos dice que había sido construida en el mismo lugar donde se supone que desaparecieron muchos de los peregrinos y colonos, y según la novela 91, y donde estaba el pozo de agua que era la entrada principal a la guarida de Eso o de Pennywise. Esto también fue destruido de forma completa, colapsando todo, y también se destruyó y colapsó toda la guarida de Eso, que se encontraba en las alcantarillas. Y podemos pensar que la caverna también donde estaba el meteorito donde llegó Pennywise se destruyó de alguna manera. Lo mismo podemos teorizar que pasó con la estatua del leñador Paul Bunyan, ya que esa estatua era otro de los monumentos que se relacionaba directamente con Derry. Y vemos que esa estatua también se relacionaba de forma indirecta con Pennywise o la entidad cósmica. Estas dos últimas cosas que les mencioné de la caverna y de la estatua no están confirmadas que se destruyeron por la tormenta. Sin embargo, sí es una conclusión muy plausible, porque lo que la tormenta sobrenatural hace es el limpiar a Derry de lo que puede recordarles a Eso o a It. Es muy importante notar que esta tormenta sobrenatural también destruye estas cosas de forma sistemática, porque funciona como una destrucción simbólica de la influencia de Pennywise o Eso en esa comunidad y lugar. Primero, físicamente la tormenta remueve esos monumentos y cosas específicas que sirven como recordatorios tangibles de la presencia y la influencia de Pennywise en el pueblo, y esto efectivamente destruyó los puntos de referencia significativos que tenían una historia bastante oscura y traumática, que atormentaban al pueblo de cierta forma, además de que simbólicamente todo esto representa la liberación de todo ese peso, traumas y opresión sobrenatural que Eso ejercía en el pueblo de Derry se terminó. Toda esta destrucción tan contundente e importante sugiere que el pueblo de Derry y todos sus habitantes por fin podrán respirar en paz, y ahora sí empezarán a vivir de cierta forma, superando todo ese pasado traumático y todos esos recuerdos llenos de muerte y tragedias. Es muy importante y crucial el hablar sobre el origen de Esoid y cómo este llegó a la Tierra para entender mejor toda esta situación después de la muerte de la entidad. Eso sabemos que es un ser superior cósmico y una entidad malévola que se originó en el macroverso o macrocosmos y que llegó a la Tierra en un tipo de cataclismo devastador, ya que Eso cayó del macroverso en un tipo de meteorito o asteroide especial. Es así que este cayó en el área que después se convertiría en el pueblo de Derry, Maine, con la esencia vital de Eso y su forma verdadera que sigue existiendo en el macroverso o macrocosmos, como los fuegos fatuos, las luces de la muerte o deadlights. Es muy importante notar que esta llegada de Eso a la Tierra sí fue algo muy brutal, ya que básicamente creó un punto de conexión sobrenatural debajo de la Tierra en Derry, y estableció una conexión entre las dimensiones, ya que las barreras entre estos diferentes lugares o dimensiones quedaron parcialmente debilitadas. Otro aspecto fascinante que algunos de los fans se han preguntado es cómo es que realmente se pudo fundar el pueblo de Derry, si es que la presencia de Eso ya estaba palpable en el pueblo, y era él un peligro que consumía a la gente de forma constante, porque los mismos nativos americanos ya lo conocían y habían tenido contacto con él. A pesar de esto, es muy probable que el mismo Eso influenciara a la gente para que fundaran el pueblo aquí, pese a todas las advertencias y negaciones de la tribu de los Chocopiwa. También recordemos que Eso se va a hibernar por 27 años aproximadamente, después de cada ciclo de alimentación, lo que en efecto sí da el tiempo para que la gente pueda construir y establecer el pueblo y una sociedad relativamente normal. Inicialmente también puede ser que no fue hasta que ya estaba establecido el pueblo
que eso empezó ya con los ciclos de alimentación más metódicos y rutinarios, ya que sí pudo haberse esperado un poco más de lo normal a que el pueblo fuera fundado, antes de mostrarse, manifestarse y empezar a matar y consumir a la gente. De cualquier forma, la presencia de eso en Derry sí creó una herida cósmica en la realidad, que sí convirtió al pueblo en el lugar ideal para que eso pudiera comer y alimentarse del miedo de sus víctimas, con mucha eficacia. Algo macabro es que esta conexión interdimensional que la creó la presencia de eso, sí convirtió a Derry y a toda esa área que lo rodeaba en un lugar que sí atraía a otras entidades y temas sobrenaturales, que sí se manifestaron a través de los años. El segundo impacto que tuvo la derrota de Pennywise y que desapareciera su influencia fue que el pueblo psicológicamente ya pudo recuperarse de todo lo malo que les pasó y pudieron empezar a olvidar y a realmente sanar de todas las muertes y tragedias que acongojaban a la gente. Esto se logró ya que todos los habitantes del pueblo y las memorias o recuerdos fragmentados se empezaron a borrar gradualmente con el paso del tiempo de la memoria colectiva de la gente y de los residentes. Algo muy curioso y triste es que inclusive el Club de los Perdedores, una vez que derrotaron a eso y dejaron el pueblo, ellos empezaron a olvidarlo todo, no solo sus experiencias con eso-it, sino también se empezaron a olvidar los unos de los otros y su conexión desde que ellos eran niños, así como su amistad. Esto sí es algo que ocurre no solamente como mera casualidad o accidente, sino que representa el mecanismo extraño y sobrenatural que usaba eso para proteger a los residentes del impacto psicológico completo, de vivir muy de cerca no solo de mucha muerte y de supuestos accidentes y tragedias bastante graves, sino del horror cósmico como tal. Algo bastante macabro de todo esto es el hecho de que inclusive Mike Handon, quien se quedó en Derry como el bibliotecario y el guardián de eso y de monitorear si éste volvía, también se nos revela que experimentó esta amnesia y esta eliminación de sus memorias, ya que inclusive aunque él sí documentó toda la historia sobrenatural del pueblo y todos los accidentes, él se dio cuenta que toda esta información se le hacía cada vez más difícil el poder leerla con atención y el poder comprenderla y recordarla por mucho tiempo. Lo que sí nos revela que la presencia de Pennywise en ese lugar protegía de cierta forma la psique de las personas y les permitía al olvidar muy rápido las peores tragedias y muerte, para que siguieran viviendo en el pueblo y así aseguraran sus ciclos de alimentación y a sus presas o víctimas. Una vez que eso se fue, esta habilidad del ente siguió activa de cierta forma, y es lo que sí le permitió a toda la gente de Derry el avanzar hacia el futuro, olvidando la existencia de los horrores sobrenaturales. Aún así, esto también tiene unas consecuencias graves y muy peligrosas, ya que la amnesia colectiva es tan fuerte que esto vuelve a todos los residentes vulnerables ante cualquier amenaza sobrenatural que pueda llegar al pueblo en el futuro, olvidando ellos todo el conocimiento valioso que los pudiera ayudar a reaccionar y a responder de forma efectiva contra los peligros similares a eso. Esto de la amnesia es un arma de doble filo, ya que aunque les permite a toda la gente el poder recuperarse, también los deja débiles y vulnerables contra otras cosas que vienen. Aunque en las novelas se nos dice que la derrota de Pennywise o eso sí eliminó su influencia directa y presencia en Derry, la corrupción sobrenatural que éste provocó en el pueblo no se eliminó por completo, y en otras obras de King se nos da a entender que siguen habiendo fuerzas malévolas sobrenaturales en toda esa área. Notablemente en el libro del Cazador de Sueños o Dreamcatcher se nos revela que una estatua especial dedicada a las víctimas de la inundación provocada por la tormenta de la derrota de eso había sido vandalizada, y dice con graffiti el mensaje Pennywise vive, y esto se nos da a entender que ocurrió muchos años después de la supuesta muerte y eliminación de la influencia de eso en el pueblo. También en la novela de los Tommyknockers se nos dice que un personaje que visita el pueblo de Derry después de la muerte de eso comenta que él ha visto o cree que ha visto a un payaso en un traje plateado y con unos ojos muy grandes y brillosos que lo ven desde las alcantarillas,
y de los drenajes del pueblo. Asimismo, otro personaje en esa novela comenta que alucinó y vio globos rojos que salían de los drenajes de tormenta del pueblo. Esto nos deja ver que algunos aspectos de la entidad de eso sobrevivieron de cierta forma, y es decir que algunos fragmentos de la esencia e influencia de eso siguieron vivos en el pueblo. Además de que la brecha interdimensional que se creó por la presencia de Pennywise siguió existiendo y dejó entrar a otras criaturas sobrenaturales para que pudieran aparecerse en nuestra realidad. La persistencia de elementos y casos sobrenaturales presentes en el pueblo sí nos deja ver que este es el caso, y que en Derry la barrera entre dimensiones quedó muy debilitada, como se los mencioné previamente al inicio del video. Es por eso que inclusive después de la supuesta muerte de eso, y aunque algunos fenómenos sobrenaturales sí disminuyeron, como el hecho de que mucha gente desaparecía, de cualquier manera muchas tragedias siguieron pasando, indicándonos que Derry y toda esa área sí quedaron malditos, ya que inclusive se nos revela que siguen existiendo altos niveles de crímenes, además de muchos accidentes raros y constantes, así como desastres naturales, lo que nos deja ver que la maldad de alguna forma se quedó viva todavía en el pueblo. En las novelas de la Torre Oscura se nos revela que el Rey Carmesí logró influenciar a Derry de forma directa durante los eventos de la novela de Insomnia, ya que él quería alcanzar y asesinar a Patrick Danville, un joven que él sabía iba a jugar un papel muy importante en la Torre Oscura, ya que sus habilidades únicas para poder alterar la realidad a través de dibujos podían ser usadas para combatir y acabar con el Rey Carmesí, y por esto lo intenta asesinar aquí en Derry. Todo esto nos demuestra que aunque el pueblo de Derry sí se liberó del reinado de horror de Pennywise, esta área específica se quedó como un lugar atormentado por entidades poderosas sobrenaturales, y sí se quedó corrompido y mal. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de qué pasó con el pueblo de Derry después de eso, o de la aparente muerte y derrota de Pennywise. Sinceramente, este tema creo que es uno de los más curiosos, pero bastante interesantes, ya que no toda la gente o los fans se han hecho esta pregunta, porque muchos asumen que el pueblo de Derry solo se liberó de la maldad que lo dominaba después de que Pennywise o eso desapareció, y que el pueblo se quedó libre y bien. Aún así, la evidencia de los libros nos muestra que este no es el caso, y que Derry sigue siendo un imán para la maldad cósmica y sobrenatural. En lo personal, lo que siempre me pareció bastante triste de la novela es el hecho de que el Club de los Perdedores se empezaron a olvidar de todo lo que pasó y de su amistad, ya que eso, aunque sí tiene sentido por todo lo que se nos presenta en el lore que rodea a eso o a Pennywise, sí me parece un tipo de final agridulce. A pesar de que eso no me gusta tanto, el aspecto que sí me gusta de todo esto es el hecho de que Derry sigue siendo un lugar corrupto, donde las barreras entre dimensiones y el macroverso o macrocosmos son bastante débiles, y esto atrae de cierta forma a muchas entidades y al horror cósmico a este lugar, lo que sí es muy interesante porque tiene cierto potencial de explotarse en otras historias, y también en adaptaciones cinematográficas de las obras del maestro del horror Stephen King. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías lo que había pasado con el pueblo de Derry después de eso o Pennywise? ¿Conocías el hecho de que todos olvidaban lo que pasó, incluyendo a los perdedores? ¿Y qué te parece a ti esto? Y por último, ¿qué te parece el hecho de que Derry sigue siendo un imán para cosas paranormales? ¿Y crees que esto pueda ser usado para que vuelva Pennywise, por lo menos en la continuidad de las películas y la serie de Andy Muschietti? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de qué fue lo que pasó con el pueblo de Derry, Maine después de la derrota de Pennywise o eso, del maestro del horror Stephen King. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar el canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, Luis DeWitt, me despido.